Hola, buenas tardes, buenas noches. Les traigo la segunda parte de medio interno, una actualización al 2021. Vamos a hablar y actualizar, sobre todo tratando de mantener el mismo relato de lo que fue el primer video ya por el año 2013. Habíamos quedado en el video anterior actualizado de medio interno parte uno. En esta calculábamos la necesidad basal, la pérdida concurrente y el déficit previo. ¿Sí? Ahí habíamos quedado en el video anterior. Vamos a partir de ahí de cómo calcular esta necesidad basal, la pérdida concurrente y el déficit previo con esta diapositiva. Tenemos que dijimos que la necesidad basal es lo que una persona normalmente necesita y requiere en forma habitual, en forma normal de líquido para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo vamos a infundir esa necesidad basal en un paciente internado? Vamos a calcular esto, generalmente lo manejan mucho los pediatras y lo hacen para todos sus pacientes y en forma muy habitual. Para los primeros 10 kilos, una persona necesita 4 mililitros kilo hora. Para los segundos 10 kilos, 2 mililitros kilo hora. Y para los restantes, 1 mililitro kilo hora. Por lo tanto, si tengo un paciente que pesa 56 kilogramos, como por ejemplo, vamos a infundir 96 mililitros hora. 96 mililitros hora. ¿Sí? Hago la aclaración. Después vamos a ver por qué. Esos 10, ¿cómo llegamos a este cálculo? 10 mililitros. Sí, perdón, a los 10 primeros kilos vamos a infundir 40. ¿Sí? Comparado con los 4 mililitros kilos. De los 11 a los 20, 20 mililitros. Y de los 21 a los 56, 36 mililitros porque es 1. ¿Sí? 1 mililitro kilo. Entonces, sumamos todo y son 96 mililitros hora que vamos a infundir. Luego, también hay que infundir ese déficit previo que tiene el paciente, tanto ya sea en un ayuno patológico o fisiológico. Si el paciente, un ayuno patológico, por ejemplo, que a los pacientes que tienen pancreatitis le dejamos 24, 48, ¿sí? 72, 96 a veces horas sin comer, sin ingerir, ese déficit hay que reponerlo, ¿sí? Un ayuno patológico, un paciente que se tiene que estar en ayuno cierta cantidad de tiempo para hacer algún tipo de estudio. El fisiológico, el paciente que está en ayuno, ¿sí? Luego de una ingesta de alimento, pasa un cierto tiempo hasta que luego llega a consumir el segundo o el siguiente alimento, ¿sí? Por ejemplo, uno cena a las 8 de la noche, ¿sí? Hasta el desayuno del otro día pasa un cierto tiempo y por lo tanto también es un ayuno fisiológico. ¿Y cómo lo vamos a responder en nuestro paciente? Nuestro paciente vamos a responder la mitad en la primera hora, el 25% restante del cálculo de este déficit previo en la hora siguiente, o sea, en la primera y segunda hora, y el otro restante durante las siguientes 8 horas. O sea, en el primer turno, que generalmente son de 8 horas, el paciente debe estar corregido de ese déficit previo. ¿Sí? Ejemplo, un paciente que tuvo 5 horas de ayuno porque está nada por boca. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer 5 por 96 son 480 mililitros. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a indicar? 480 mililitros no lo vamos a indicar. Está claro. Vamos a hacer 250 como expansión en 60 minutos, 250 en 120 minutos como para corregir. ¿Sí? Está claro que 20 mililitros de un sachet fisiológico una persona no se va a poner a sacar en un paciente adulto. No es así, no es así en un paciente en el cual pediátrico, y esto se simplifica muchísimo y sí podemos infundir 480 mililitros como estaba planeado si usamos una bomba. Ahora, ahora, ¿sí? La pregunta es de dónde salió esos 96 mililitros, porque es así. Entonces, esos 96, este 5 es la hora de ayuno y el 96 es la necesidad basal. Entonces, el cálculo del déficit previo es la hora de ayuno por la necesidad basal. ¿Sí? Ahí obtenemos ese número y indicamos justamente el volumen de infusión. Y las pérdidas concurrentes son las producidas por cavidades abiertas, drenaje, la exposición de vísceras,
fuga de líquidos hacia el espacio, hacia un tercer espacio. Las pérdidas, por ejemplo, como dice ahí, intraoperatorias de los circuitos de anestesia sin humidificar, entre otros, o cuando el circuito de ventilación, erróneamente uno puso tal vez un filtro en lugar de un humidificador, o el que tiene humidificador activa justamente está sin líquido también. Bueno, todo eso son pérdidas concurrentes, ¿sí? Y esas pérdidas, ¿cómo son? ¿Y qué son? Son todos los que se pueden medir. Entonces, ¿qué líquido le vamos a pasar a nuestro paciente? ¿Sí? Tenemos líquido para infusión endovenosa, ¿sí? Soluciones cristaloides, no iónicas como la dextrosa al 10%. Si miramos el video anterior, vemos cómo se distribuye, ¿sí? Estos líquidos en el plasma. Una vez que infundimos 500 mililitros, por ejemplo, de dextrosa al 5%, esos 500 no es que va y se queda en la sangre, una cierta cantidad va a la sangre, una cierta cantidad va al líquido intersticial, una cierta cantidad ingresa a la célula. Soluciones de cloruro de sodio al 0,9%, el famoso oficio, soluciones Ringer lactato, soluciones coloides como la gelatina, las albúminas, los dextranos, los almidones, ¿sí? La albúmina al 25%. Vamos a hablar después de cada uno de ellos, sobre todo también de uno de los almidones, el volumen que uno suele indicar también en los pacientes, ya sea en terapia intensiva, en guardia o en el piso cuando están hipotensos, y vamos a ver en qué condiciones se debe indicar. Traigo de nuevo, habíamos charlado en la diapositiva anterior, en el video anterior, de la osmolaridad normal entre 280 y 295 miliosmoles. La osmolaridad plasmática es sodio por 2 más glucosa dividido 18 y urea dividido 2.8, que en realidad uno toma la osmolaridad efectiva sodio por 10 más glucosa dividido 18, ¿sí? ¿Es importante el valor de la glucosa? Sí. Sobre todo en los pacientes que son diabéticos y están hiperglucémicos, 250, 300, 400, además hemos visto pacientes también que vienen con mucho más. Vamos a ver que al estar con una glucosa más alta, la osmolaridad está totalmente alterada. Por lo tanto, es importante calcular esto. Entonces, la solución dextrosa al 5%, ¿qué es lo que me va a aportar? Vemos que es una solución isotónica con respecto al plasma. 100 mililitros, ¿sí?, de dextrosa al 5% me va a aportar 20 calorías, genera un desplazamiento de líquido intracelular a líquido extracelular, o sea, yo estoy sacando agua de la célula, disminuye, ¿sí?, la ADH porque va a favorecer la diuresis, sobre todo la diuresis de característica osmótica, y solamente la 12ª parte permanece en el líquido intravenoso. Por lo tanto, si yo paso 1000 mililitros de dextrosa al 5%, ¿sí?, solamente 83 mililitros es lo que me va a quedar en los vasos sanguíneos como expansor, como esa olemia. Un paciente, por ejemplo, hipotenso, paso 1000 mililitros, solamente 85 me va a aportar a lo que sea, ¿sí?, esa expansión del líquido intravenoso. Por lo tanto, no está indicado como expansor en los pacientes hipotensos, por ejemplo. El otro que vamos a hablar es el cloruro de sodio 0,9%, el fisio, el famoso fisio, que en realidad vamos a ver que no es tan fisio, ¿sí? ¿Por qué no es tan fisio? Porque en sodio supera 10 veces el plasma, el cloro supera 50 veces el plasma, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo la droga, ¿sí? El sachet de fisio es la droga más indicada a nivel mundial. Cuando uno hace los consensos, cuando uno hace los relevos de la medicación, el fisio es la droga más indicada, ¿sí?, a nivel internacional. Vemos que el 20 al 30% queda en el líquido intravascular, por lo tanto, ¿sí?, vemos que es mucho mayor a lo que puede favorecer una dextrosa al 5%, o sea, de 1000 mililitros, 300 mililitros me aporta al volumen. Y también que hay que pasar 3 a 5 mililitros por cada mililitro de sangre perdida. O sea, un paciente que perdió, ejemplo, muchas veces en la cirugía que uno va aspirando y puede ver en las bolsas o puede ver en las tubuladuras cuánto
cuánto drenó de sangre, ¿sí? Si perdió 275 mililitros, ¿sí? Uno debe pasar 1375 mililitros de fisio para compensar esta pérdida justamente de la volemia, ¿sí? Y bueno, una vez que uno va pasando también el cloruro de sodio, ¿sí? Al 0,9%, es una droga que induce una acidosis metabólica. Entonces, los pacientes que tienen acidosis metabólica, si uno va pasando oficio a oficio, también me va a favorecer esa acidosis metabólica. Nuevamente, esto ya lo hablamos, ya lo charlamos, simplemente para rememorar. Vemos el video pasado si es que hace falta. La solución hipertónica, isotónica e hipotónica, siempre cuando hablamos en medicina nos referimos al plasma. Por lo tanto, hipertónica lo que hace es que esa solución salga agua de la célula. Isotónica se mantiene e hipotónica que esa agua entre a la célula, ¿sí? Siempre en medicina cuando hablamos nos referimos al plasma, que es lo que podemos medir más fácilmente. Otro de lo que dije que iba a hablar es el Ringer lactato, ¿sí? Es considerado la solución de los tres cloruros porque tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio y cloruro de calcio. Y lactato. El lactato es útil y es metabolizado en bicarbonato en 1 a 2 horas, por lo tanto puede ser y dependiendo de las indicaciones en los pacientes que tienen acidosis metabólica por la conversión desde lactato a bicarbonato en 1 a 2 horas que me puede contribuir a compensar a ese paciente. Es una solución hipotónica con respecto al plasma, por lo tanto quiero que me va a inducir que ingrese agua hacia esa célula y el 20% queda en el líquido intravascular. Otro que vamos a hablar, los tres más indicados acá, ¿sí? El cloruro de sodio, por primera elección, en un paciente hipotenso hablando de cloruro de sodio, Ringer lactato y Lectorsa al 5%, ¿sí? Después vemos y charlamos cuál es la indicación en cada momento, pero esto es un avance, una línea general para que todos podamos empezar a hablar del mismo idioma. Las soluciones coloides, ¿cuáles son las soluciones coloides? Los sustitutos, que por ejemplo son la gelatina y la albúmina al 5%, y como expansores los dextranos, los almidones, también muy utilizados, y la albúmina al 20 o al 25%. Los almidones sobre todo por el hecho de que no es igual, obviamente, pero económicamente suele ser mucho más rentable, mucho más accesible y con mucho más depósito en una institución que por ejemplo la albúmina. Lo otro que dijimos, bueno, la gelatina, ¿sí? Las poligelatinas como el Hemacel, tenemos las gelatinas fluidas que ya son modificadas como el gelafundin, los oxipoligelatina, el gelafundol, ¿sí? Y vemos que cada una tiene su pequeña variabilidad, pero en línea general presenta casi todo la misma concentración. En la tablita del lado de la derecha, vemos cómo es el plasma, el líquido intracelular, y el líquido extracelular, ¿sí? Y cómo lo comparamos con las diferentes soluciones. Por ejemplo, pongamos el Hemacel, que es uno de los más conocidos y uno de los más accesibles también, Vemos que el sodio tiene 145, si lo comparo con el líquido extracelular, 145. El potasio 5,10, el potasio 3,5 a 4,5, un poquito más elevado. El calcio 6,25, 8 a 10, o sea, me aporta pequeña cantidad de calcio también. Y el cloro, este sí, un valor superior a lo que se encuentra en el plasma, 145 contra 90 a 100, ¿sí? Entonces, esta es la función de esta gelatina, en el cual se indica muchas veces como expansores. Otros expansores como los coloides, ¿sí? Que son polisacaros ya modificados, ¿sí? Entre el 20 a 25 mililitros queda en el intersticio vascular, va a disminuir la adhesión plaquetaria y solamente tiene una permanencia intravascular de 2 a 3 horas. El uso va a estar indicado en la reanimación, ya sea traumática, quirúrgica o no, la hipovolemia, mejor dicho, la hemodilución hipervolémica, un shock isquémico, vasoespasmo cerebral, y las
hemodiluciones normovolémicas. No debe ocuparse si hay insuficiencia renal, trombocitopenia, edema de pulmón o insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Está claramente que a un paciente no le podemos poner expansor ecoide que esté en edema agudo de pulmón. Vamos a empeorar la situación. El siguiente es la albúmina, ¿sí? Que viene en frasco ampolla de 25 mililitros en solución inyectable. La albúmina se comercializa y es obtenida del fraccionamiento de sangre de pacientes dadores. Hoy en día también, y en la gran mayoría, son ya elaborados por ingeniería genética. Por lo tanto, si tenemos un paciente que es obtenida por fraccionamiento de sangre de dadores sanos, puede haber o no algún tipo de reacción alérgica de inmunocompatibilidad. Generalmente cuando ya son elaborados por ingeniería genética, esto se va aislando y va disminuyendo, por eso también tan accesible en esa parte. Debe remarcarse que, como dijimos, la albúmina va a arrastrar líquido hacia el espacio vascular y solo debe administrarse cuando hay suficiente cristaloide para contrarrestar la presión osmótica. La albúmina, en línea general, en cualquier persona, es una proteína que actúa en su gran mayoría manteniendo la presión osmótica intravascular, o sea, atrae líquido hacia el espacio. ¿Sí? Cuando algún paciente tiene pérdida de esta proteína, generalmente empieza con diferentes edema. Uno, al administrar la albúmina humana, ¿sí? Como algún tipo de expansor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a extraer, va a chupar el agua del intersticial e intracelular hacia el intravascular. Por eso, solo debe administrarse si el paciente está correctamente reanimado con los cristaloides previamente. No está indicado en los pacientes que tienen edema generalizado hipoproteinémico, ¿sí? No está indicado en los pacientes que tienen edema generalizado, que están en ASARCA hipoproteinémico, la albúmina como expansor. Primero que todo porque solamente tiene una corta duración, máximo 8-10 horas, ¿sí? Y segundo, a estos pacientes, la corrección de ese edema en ASARCA se debe hacer con la alimentación, con la generación de las proteínas de la albúmina, no con la administración. Bueno, ahí lo que decía, 1 gramo de albúmina fija 18 mililitros de agua y tiene también citrato de calcio. ¿Cómo lo vamos a pasar la albúmina? ¿Sí? La velocidad de infusión es de 1 a 2 mililitros por minuto, no debe exceder los 30 mililitros por minuto y el tiempo máximo de administrar es de 3 horas. ¿Sí? Por lo tanto, un cálculo simple, si el envase trae 50 mililitros, 1 mililitro, ¿sí? Va a tardar 50 minutos, 2 mililitros va a tardar 25, la mitad, 30 mililitros va a tardar un poco más de 1 minuto y medio, casi 2, ¿sí? Pasando el frasco ampolla en forma continua. Y otras veces, que es lo que hace uno generalmente, el frasco ampolla lo disuelve en una solución de cristaloide, ¿sí? Como medio, para poder también expandir con esta solución. El otro que hablamos es el volumen. El volumen es un almidón, ¿sí? Generalmente esta es la presentación de 500 mililitros, viene al 6%, es una solución isotónica de cloruro de sodio con respecto al plasma. Vemos que lo que va a aportar, bueno, es fabricado a partir del maíz, tiene 60 gramos, cloruro de sodio 9 gramos, los electrolitos sodio y cloro 154 de ambos, por lo tanto también lo encontramos por encima del valor a nivel plasmático, tiene una osmolaridad teórica de 308 miliosmoles, o sea, estamos también por encima del valor plasmática, tiene una acidez tritulable y un pH relativamente ácido, 4 a 5, por lo tanto también a tener en cuenta en los pacientes que se encuentran con algún tipo de acidosis para la administración de esta solución. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Sí? Para hacer la valoración hemodinámica de los pacientes, y entrando ya ahí a la parte hemodinámica, le dejo el próximo video también para que lo vean, le invito a visitar, llamándose valoración hemodinámica. ¿Cuál es la realidad? Todo esto es un engranaje. Tenemos que el gasto cardíaco, tenemos
que mantener el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. ¿Sí? El gasto cardíaco, ¿de qué va a depender? De la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Este volumen sistólico depende, sus determinantes, la precarga, la poscarga y la contractilidad. El aporte de oxígeno va a depender del gasto cardíaco, como vimos anteriormente, con todos sus determinantes, por la concentración arterial de oxígeno. Esta concentración arterial de oxígeno, ¿de qué depende? De la hemoglobina, por 1.6 por la saturación de esa hemoglobina, saturación periférica de oxígeno.